Vivir libres. Libres de cualquier tipo de violencia. Mirar hacia el futuro y encontrarnos cada vez más fuertes. Sin miedo. Hagamos que suceda. Hagámoslo juntas. Llegó el momento de sumar esfuerzos, de trabajar todas y todos juntos, por una vida libre, libre de violencias. Bienvenidas y bienvenidos a Género y Política. Hola, muy buenas tardes, espero que estén muy bien, que estén muy felices y contentos. Muchísimas gracias por acompañarnos a este último programa de la cuarta temporada de Género y Política, donde vamos a hablar del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Nos da muchísimo gusto el alcance que hemos tenido en esta última cuarta temporada, pero ya al final les daré algunos datos de los alcances de estos programas que sin duda pues han trascendido enormemente, sobre todo en redes sociales, y pues la importancia evidentemente de difundir esta información. Y para el programa de hoy vamos a tener dos panelistas que ya nos han acompañado en esta temporada, de hecho en programas previos, pero que consideramos muy importante que nos acompañaran en este último programa para cerrar algunos comentarios y opiniones que faltaron por la falta de tiempo de trabajar en los programas anteriores. Entonces, una de ellas es María Fernanda. Ella es maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, es feminista, por supuesto, como todos aquí, y le doy la bienvenida. Fernanda, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Frida, muchas gracias a todo el equipo. Me da mucho gusto volver a coincidir con la doctora Rocío y espero que tengamos una muy buena charla. Claro que sí, seguramente así será. Estos programas siempre salen de lujo. Y también nos acompaña la doctora Rocío, quien es doctora en Ciencias Antropológicas, académica e investigadora del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, además de investigadora nivel 3. Bienvenida, doctora. Muchas gracias también por acompañarnos nuevamente. Frida, un placer para mí volver a estar con ustedes y en este cierre de verdad con broche de oro de la cuarta temporada de Género y Política, y bueno, coincidir con María Fernanda de nuevo es un lujo para mí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias doctora, gracias a ambas por acompañarnos. Y bueno, en programas anteriores hemos estado trabajando un poco más sobre los tipos de violencia, sobre cómo reconocerlos, cómo identificarlos, algo sobre qué hacer ante la violencia, y en este programa quisiéramos enfocarnos un poco más en los avances legislativos, también en las definiciones de tipos de violencia o de principios que rigen la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y bueno, sabemos que los principios son muy claros en esta ley. Principio de igualdad, de no discriminación, de libertad y de respeto a la dignidad. Esto para lograr que las mujeres tengan un acceso efectivo a una vida libre de violencia. Pero yo quisiera preguntarles, y si me permite, doctora Rocío, iniciemos con usted. ¿Cuál es la importancia de estos principios? ¿Cómo los definimos? ¿Por qué son justamente el tema de la dignidad, el tema de la libertad y también el tema de la no discriminación? Gracias, Frida. Por supuesto que yo creo que no discutimos, no nos alcanza la vida para discutir y reflexionar sobre ello, en tanto las mujeres no alcancemos dos tipos diferentes, aunque a veces se confunden, de acciones frente a este tema central, toral, que es la no violencia contra las mujeres. En primer término, es la cuestión de la igualdad. Y la igualdad se refiere a los principios jurídicos, que jurídicamente no exista
ninguna discriminación y en teoría las leyes nos brinden suficiente protección y garantía a nuestros derechos humanos. Entonces, este principio de igualdad tiene que ver con los derechos humanos. Pero por otro lado, y aquí es donde vemos que puede haber una confusión, está la cuestión de la equidad. La equidad es un principio ético que, aunque no esté plasmado en las leyes, porque las leyes son igualitarias para todos, tiene que considerar los desfases, la diferenciación social que existe entre hombres y mujeres o entre diversos grupos sociales. Y lo que vemos es que no hay, a pesar de que las leyes se enarbolen de este sujeto universal, trascendental y aparentemente igualitario, pues no es así. Lo que observamos es que siempre hay una brecha que tenemos que limar para que a partir de un piso parejo podamos entonces acceder a los mismos derechos. Entonces, la equidad tiene que ver con la ética, con el reconocimiento de estas diferenciaciones entre diversos grupos sociales y entre ellos principalmente las mujeres, y el reconocimiento de que no tienen igual acceso a estos otros principios que están contemplados en la defensa y en la garantía de sus derechos humanos. Claro, y a mí me parece algo muy importante resaltar porque se presupone muchas veces que las mujeres no logran ciertos cargos de representación o cargos de tomas de decisiones o no logran el acceso a la igualdad simplemente porque se desdeña, porque no hay interés. Sin embargo, algo que quiero subrayar aquí es que no hay un piso parejo y mientras no haya este piso parejo, los resultados pues no pueden calificarse o avalarse de una manera similar en comparación a otros grupos poblacionales o en comparación con los hombres, por supuesto. Y Fernanda, yo quisiera consultarte y que nos comentaras, ¿son suficientes estos principios rectores que vienen en la ley? ¿Nos falta alguno? Y también si efectivamente son transversales, si estos principios efectivamente rigen esta ley, así como algunas otras, porque si no, ¿qué caso tendría que los tuviéramos si no se están tomando con la seriedad que debería? Claro, pues construyendo un poco sobre lo que ya decía Rocío, yo añadiría, por ejemplo, el concepto de igualdad sustantiva, ¿no? Porque al final de cuentas, el concepto de igualdad sustantiva surge precisamente como una corrección, digamos, conceptual a lo que inicialmente se planteaba como igualdad a secas, ¿no? Que era esta idea, como bien lo decía Rocío, de la igualdad jurídica, el hecho de que en las leyes ya dijeran, no, pues los hombres y las mujeres son iguales, entonces ya con eso es suficiente porque ya lo dijo la ley. Evidentemente eso no es así, no ha sido así, y entonces el concepto de igualdad sustantiva surge precisamente con la CEDAW para hacer esta distinción entre lo que es la igualdad jurídica, ¿no? Que viene mucho del pensamiento liberal, y la igualdad, digamos, de hecho, ¿no? La igualdad de facto le llaman. Y esto tiene que ver con la posibilidad de ejercer plenamente los derechos. Y ahí es cuando pues ya estamos totalmente, ahí es cuando ya encontramos que la realidad choca con pues con lo que dicen las normas, con lo que dicen las leyes, con lo que dicen las convenciones internacionales, con lo que dicen la Constitución, etcétera, ¿no? Porque no estamos en un punto en el que las mujeres precisamente no solo tengan este piso parejo en cuanto a la posibilidad de acceso a diferentes, al ejercicio de sus derechos, sino que realmente se enfrentan a un montón de obstáculos que lejos de favorecer la igualdad, precisamente
la entorpecen, ¿no? Y la hacen imposible de lograr. Entonces, aquí yo rescataría una idea de, me parece que es Alda Facio, que dice que la igualdad es la cara positiva de la no discriminación y la discriminación es la cara negativa de la igualdad. ¿Y esto a qué se refiere? A que precisamente cuando las leyes no consideran las diferencias que existen en los hechos entre hombres y mujeres y no se dan la posibilidad en su interpretación y en su aplicación de contemplar estas diferencias a través, por ejemplo, de acciones afirmativas, a través de un análisis con perspectiva de género, en el caso de la justicia, entonces se genera discriminación con pretexto de que la ley mandata la igualdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando jueces dicen, no, pues la ley es la ley y todos coludos o todos rabudos, y entonces no analizan las situaciones con una perspectiva de género que permitan identificar los desequilibrios, entonces se genera una discriminación. Y por el otro lado, cuando sí hay igualdad, cuando sí hay una búsqueda de igualdad, es porque se trata de, digamos, desenmarañar todos los estereotipos, todos los obstáculos, entender las condiciones, los contextos que enfrentan las mujeres, para entonces evitar la discriminación y entonces sí favorecer la igualdad sustantiva. Entonces, regresando a tu pregunta, lo que yo diría es, los principios son una guía, ¿no? Y no podemos aspirar a que los principios resuelvan todos los problemas. Al contrario, los principios son suficientemente amplios para que quienes ejercen la autoridad, ya sea legislativa, ya sea judicial, ya sea ejecutiva, tengan los criterios, y para eso son las herramientas como la perspectiva de género, para poder implementar políticas públicas o decisiones que realmente sirvan a la igualdad. Pero si quienes las ejecutan no lo hacen, no tienen esa perspectiva o no tienen los presupuestos para transversalizarla, que evidentemente no está transversalizada, pues entonces seguimos en la misma situación. Sí, efectivamente, y acá hay dos temas importantes y permíteme parafrasear un poco lo que has dicho, porque esto quiere decir que, por ejemplo, la cantidad de las mujeres en el Congreso de la Unión no se traduce efectivamente en igualdad sustantiva. Y esto yo quisiera que la doctora Rocío nos aclarara un poco más sobre, entonces, ¿qué es la igualdad sustantiva y cuál es la diferencia con la igualdad a secas? Es una pregunta muy interesante porque implica reflexionar sobre el espíritu de las leyes, por un lado, y cómo éste se concretiza en el trato o el acceso igualitario de hombres y mujeres en la práctica, en la vida social. La igualdad sustantiva quiere decir que esta igualdad que está plasmada en la letra de la ley tenga verdaderamente concreción en el trato cotidiano que tenemos las mujeres o que padecemos en cierto sentido las mujeres, ¿no? Entonces, para que logremos la ley nos está garantizando este trato igualitario, sin embargo, en la práctica no lo tenemos, no tenemos las mismas oportunidades, ni laborales, ni en términos de ejercicio de nuestros derechos humanos, verdadero ejercicio de nuestros derechos humanos, de acceso a la justicia. Estaba, por ejemplo, hoy viendo que estamos cumpliendo 18 meses del feminicidio de Ingrid Escamilla. Y no obstante estar ante un asesino confeso, ante un feminicida confeso, no se ha podido lograr una sentencia que tenga no solo perspectiva de género, sino que reconozca cómo las mujeres tenemos un trato y sufrimos de una violencia exponencial frente a este trato que se recibiría en términos de homicidios de varones. Entonces, lograr esto implica una voluntad, primero un reconocimiento
de la sociedad de que las mujeres estamos ocupando espacios no igualitarios, no recibimos trato igualitario, y por otro lado, que tenemos que actuar conjuntamente para que esto se logre. Ahora, frente a la cuestión de si aparentemente ya logramos tener, por ejemplo, paridad en los órganos legislativos, ¿por qué no nos está garantizando esto, que tengamos verdaderamente un cuerpo legislativo que trabaje por las mujeres? Bueno, esto también tiene que ver con el tipo de espacios de participación política que se les da a las mujeres. O evidentemente las comisiones más importantes, más significativas, están comandadas por varones y nos dejan a las mujeres esa parte que concebimos que responde a nuestra función natural. Entonces, cosas como pues DIF, la vigilancia de derechos sexuales y reproductivos hasta cierto punto, pero Hacienda no nos toca. No he visto en ningún momento que alguna mujer haya comandado las comisiones de Hacienda, por ejemplo, o aquellas donde se tiene una mayor posibilidad de incidir en los destinos de la nación. Eso por un lado. Por otro, pues lograremos la paridad en las candidaturas, pero se nos relega muchísimas veces a esos espacios que son menos importantes, por ejemplo, las diputaciones, la senaduría, los municipios, en términos de presidencias municipales, que son menos importantes en los estados. Y a pesar de que ahora pues hemos conseguido como mujeres 5 gubernaturas más en la reciente elección, pues esto no necesariamente se va a traducir en fomentar o en buscar la igualdad sustantiva para las mujeres. Me parece que sin perspectiva de género, los números son fríos y nos dicen poco. Y creo que debemos luchar como sociedad para alcanzar justo esta igualdad de más de la mitad de la población. Ahora en México somos 52% las mujeres. Gracias. Por supuesto. Pues ahí están los comentarios de la doctora, con los cuales sin duda coincido plenamente. Uno de los puntos importantes que resaltaba es que no por tener un número muy similar o prácticamente igual en el número de curules o de escaños que ocupen las mujeres significa necesariamente que las mujeres estén efectivamente representadas. Y por poner un ejemplo, en esta próxima legislatura que está por iniciar ya en unos cuantos días, la Jucopo, que es este órgano de toma de decisiones políticas que no está reglamentado por la ley a que sea una distribución paritaria, pues únicamente hay coordinadores hombres en todos los partidos, y eso me parece que dice muchísimo, porque efectivamente se relegan los espacios de menor importancia a las mujeres y para cubrir una cuota, no necesariamente por una identificación o una asimilación real de lo que implica la paridad de género o por un interés genuino por alcanzarla. Y justamente otro ejemplo de esto es la asignatura de candidaturas en las elecciones pasadas, porque vimos cómo se sacrificaron, por decirlo de alguna manera, algunos estados o municipios que se consideran menos importantes, ya sea por cuestión de ingresos, ya sea por número poblacional o por los votos que implica dicho estado en comparación con otros. Vemos que los estados pues más importantes en tema de ingresos económicos fueron asignados para hombres, y aquellos que tienen menos población, por lo tanto implican menos votación o menos ingresos económicos, pues fueron relegados para mujeres. Ahí está otro ejemplo muy claro. Y bueno, yo cerraría con un comentario antes de irnos a corte sobre el caso de Ingrid Escamilla, que efectivamente pues las mujeres no nada más estamos expuestas a tema de feminicidio, de violencia, sino a que cuando sucede hay una revictimización,
hay violaciones sistemáticas al debido proceso, al proceso de acceso a la justicia, como sucedió justamente en el caso de Ingrid por la filtración de fotografías en el caso del feminicidio. Entonces, pues vemos continuamente violaciones a los derechos humanos, a la dignidad de la víctima, a la dignidad de sus familiares y de sus seres queridos, y justamente por eso es tan importante pues hablar de estos temas. Entonces, no se vayan, los invito a que nos acompañen después del corte para seguir hablando de este tema tan importante. En esta sección hablaremos sobre las principales competencias políticas para el empoderamiento de las mujeres en el ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia. Pero ¿qué conocimientos, habilidades, actitudes y valores deben desarrollar las mujeres para exigir este derecho humano? Demolamos el patriarcado, el machismo y los roles de género. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Contemos con información para realizar una lectura crítica de la realidad con un enfoque de género. Iniciemos un proceso de cambio de actitud frente a los otros y otras. Reconozcamos nuestro potencial para intervenir en el ámbito público local. Es importante que las mujeres desarrollen estas competencias. Manejar las herramientas necesarias para el análisis del desarrollo y evaluación del concepto de ciudadanía y participación política. Identificar y reflexionar sobre las conquistas de las mujeres en el escenario político. Contar con el conocimiento adecuado para analizar los obstáculos para ampliar la participación política de las mujeres. Identificar y examinar las nuevas exigencias para el desarrollo de la gobernabilidad local. Manejar las herramientas requeridas para la planificación participativa municipal. Mujeres, vamos juntas. Y ya estamos de vuelta, muchísimas gracias por quedar y permanecer con nosotros. Y yo quisiera, Fernanda, que, en tu participación pasada nos comentabas justamente de la interpretación de estos principios y que justamente tienen que ser lo suficientemente generales para que puedan aplicarse e interpretarse de la manera adecuada en cada caso en particular. Pero yo te preguntaría a ti y quisiera saber tu opinión, ¿qué riesgos hay sobre dejar a la interpretación estos principios? Porque sabemos que hay jueces, que hay procuradores de justicia, que durante el proceso, no sé, peritos en el Ministerio Público, pues no todas las personas cuentan con una preparación respecto a perspectiva de género. Entonces, ¿qué riesgos se corren de que estos principios se sometan a la interpretación de cualquier persona que esté trabajando para lograr un acceso de las mujeres a una vida libre de violencia? Sí, yo creo que es inevitable el tema de la interpretación. Los principios, justamente su característica es que son, pues, son conceptos abstractos, ¿no? Y son conceptos primordialmente filosóficos. Entonces, cuando tú hablas de igualdad, pues la primera pregunta es igualdad respecto a qué, respecto a quién, en dónde, ¿no? Lo mismo la dignidad, ¿qué es la dignidad humana? Pues es una pregunta que se han hecho los filósofos a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces, esa parte es inevitable. Lo que no es, lo que en realidad se tiene que abordar es precisamente esta, son dos cosas y creo que una tiene mucho que ver con lo que estaba comentando tanto tú como la doctora Rocío en el espacio anterior, que tiene que ver con un asunto estructural, ¿no? Y que es que no importa que tanto se luche en el sentido de la igualdad, en el sentido de la participación, tenemos un problema que parece que es como el elefante blanco en la sala, ¿no? Y es todos los estándares a los que nos enfrentamos son masculinos. Entonces, eso sucede igual en política, eso sucede en la academia, eso sucede
en todo ámbito de espacio público, los estándares han sido establecidos por hombres y para hombres. Entonces, un problema fundamental que tenemos cuando hablamos de igualdad es justamente esta pregunta: igualdad respecto a qué y en qué sentido. Porque en política, y seguramente tú lo puedes platicar muy bien, Frida, pues en la política se espera de las mujeres un comportamiento muy similar al masculino, al que que ha prevalecido por parte de los hombres en el ejercicio del poder para validar la participación de una mujer. Es decir, las mujeres seguimos siendo la otredad en el espacio público y por lo tanto esta batalla de la igualdad no es solamente una batalla legal, es una batalla, diría yo, esencial, ¿no? Es qué es el estándar al que nos estamos enfrentando y cómo habría que transformarlo. Y de ahí la relevancia de que las mujeres que participan en política, que las mujeres que participan en la academia, en todos los ámbitos que participamos las mujeres hoy en día, podamos establecer nuestros propios estándares de cómo queremos y cómo podemos actuar en estos ámbitos. Entonces, esto es un primer punto que a mí me parece fundamental, porque a veces se da como si fuera un hecho o un entendido que la discusión de la igualdad es la igualdad respecto a los hombres. Pero en realidad podríamos estar hablando la igualdad entre seres humanos, entre hombres y mujeres en tanto seres humanos, y no fijar el estándar como que las mujeres tenemos que alcanzar a ser hombres, porque el problema ha sido históricamente que hay una devaluación de la mujer. Entonces la mujer parece que siempre tiene que estar persiguiendo el validarse como ser humano respecto a un estándar establecido por los hombres. En ese sentido, y yendo de regreso al tema de la interpretación, me parece que, como te decía, creo que es inevitable la parte de la interpretación, y creo que lo que sí es muy importante es justamente es una transformación del Estado, y para ello la reforma constitucional en materia de paridad es fundamental, y por eso a mí me genera muchísimo problema el hecho de que hoy en las cámaras, como dices, no haya esa paridad y se argumente que no está legislado en la ley del Congreso, cuando hay una reforma constitucional que establece la paridad en todos los órganos del Estado, y la JUCOPO es un órgano del Estado, es un órgano de gobierno. Entonces, hay elementos ahí que siguen siendo como estas resistencias enormes, y esta también, hay que decirlo, total incapacidad de muchos funcionarios de abordar los problemas desde una perspectiva precisamente de género, de igualdad, ¿no? De no discriminación y de entender estos conceptos. Pues yo no podría estar más de acuerdo. De hecho, una de las propuestas que se hicieron justamente ahorita que retomamos el tema de la representación de las mujeres dentro de la JUCOPO es, como no se pudieron bajar a los hombres, pues subamos a las mujeres. Esto quiere decir que se hizo una propuesta donde haya 2 coordinadores, un hombre y una mujer por grupo parlamentario, con los mismos derechos, con derecho a voz y voto. Pero bueno, ya veremos qué pasa, veremos si podemos avanzar en esta propuesta, porque pues al menos en la legislatura en la que yo estoy pues ya no nos va a tocar discutirla, pero ojalá que existan las condiciones y esta fuerza férrea que tenemos las mujeres para pelear por estos espacios y garantizar una representación paritaria, y como bien dices, pues finalmente es un tema constitucional. Incluso ahí se pudiera judicializar el tema, pero ya veremos cómo avanza para garantizar la representación de las mujeres. Y doctora Rocío, justamente sobre este tema de la interpretación, sabemos que falta mucha preparación respecto a perspectiva de género.
hay muchas personas que ni siquiera han escuchado hablar del tema, a pesar de que esté legislado. Un tema son las leyes y otro tema es cómo se ejerce y cómo se baja esta información para que las acciones dentro de la administración pública, dentro del Estado, del gobierno, se ejerzan como está planteado efectivamente en las leyes. Y yo lo veo como un tema de prevención. ¿Cómo podemos prevenir que estas interpretaciones de los principios, que estas leyes, algunas muy bien hechas, no sean malinterpretadas? ¿Cómo podemos prevenir que el machismo prevalezca sobre la perspectiva de género, sobre la no discriminación, sobre la dignidad, en este caso, de las mujeres? Nos falta audio. Es una excelente pregunta. Y me parece que la misma ley nos proporciona una herramienta, un mecanismo para poder superar esto, y es el principio pro persona, que, digamos, da prioridad a esa población en situación vulnerable, esa población más subalterna o subordinada, a pesar de que pueda encontrarse en una situación quizá donde no se le reconocen los derechos. Entonces, creo que es interés público atender a los más vulnerables y desfavorecidos. Y esto debe imperar, pero debe imperar de una forma en que se reconozca que hay que defender, que necesita un cuerpo, no solo, digamos, de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que garanticen este interés pro persona. Y el caso de las mujeres es muy claro, digamos, es muy evidente en el caso de la infancia, digamos, donde el interés público del menor está por encima de cualquier otro derecho o garantía. Yo creo que esto también debe imperar en el caso de las mujeres, porque estamos tan habituados a considerar que las mujeres ocupan espacios subordinados y ahí se deben quedar, no porque queramos, no porque sea lo deseable, sino simplemente porque no percibimos que las mujeres ocupamos estos espacios, o porque no estamos en relaciones de igualdad. Y la equidad también aquí es fundamental. La equidad como mecanismo que vaya garantizando que podemos escalar esta situación de subordinación o de, digamos, subalternidad en la que nos encontramos las mujeres. Como bien dice Fernanda, es en todo ámbito de la vida social y ni siquiera las propias mujeres lo percibimos, que me parece que es responsabilidad del Estado. Primero y fundamental es la difusión. La difusión de este tipo de principios que hagan que como ciudadanas y ciudadanos estemos conscientes de que nuestra aspiración es llegar a esa igualdad, por un lado. Por otro, la sanción. Si estamos seguros que si cometemos un feminicidio, ¿verdad? Digamos, no seguros en este caso, de que si cometemos un feminicidio vamos a tener una sanción que además por el propio crimen o por el propio acto, por el propio asesinato, va a implicar unos ciertos años de pena corporal, bueno, esto se le suma una cantidad determinada por el juez o por la jueza de que vamos a tener incluso una mayor pena, porque si aplicamos el principio pro persona, las mujeres estamos en situación menos favorecida para exigir nuestros derechos, para exigir justicia. Pero también los familiares de la víctima, las y los familiares de la víctima que
son mayoritariamente mujeres. Quienes buscan a sus desaparecidas o desaparecidos, quienes claman justicia, son mayoritariamente mujeres, pero esto no es gratuito. Tiene que ver con el hecho de que el ámbito de la familia, de los afectos, de los cuidados, nos está siendo reservado a las mujeres. Entonces tenemos que compartir en términos de responsabilidad por las y los otros, entre hombres y mujeres. Decía Fernanda algo que es muy importante y es que no es que estamos poniendo la vista o la aspiración a ser unos hombres con cuerpos de mujer. No, no es eso. Lo que queremos es que todas las personas pertenezcan a grupos minoritarios. Es ridículo pensar que las mujeres pertenecemos a grupos minoritarios cuando somos el 52% de la población, pero que podemos tener acceso a esa justicia, a ese trato igualitario, a ese desempeño en el espacio público que al parecer no tenemos, no parecer en la práctica, no tenemos, por más de que esté siendo garantizado por letra de la ley que no se refleja en verdaderos mecanismos y conductas que garanticen a las mujeres que podemos aspirar a esta igualdad de trato y de oportunidades y de acceso a la justicia que hasta el momento es claro que no tenemos. Claro, y aquí hay un tema muy importante porque efectivamente estamos hablando de un estado donde la impunidad es considerada un tema de todos los días, que está dentro de la normalidad, y eso sin duda pues facilita el camino a violentadores, agresores de mujeres, que no permiten que avancemos hacia esta igualdad que estamos buscando, como también bien lo mencionaba Rocío y Fernanda. Y en este sentido, yo quisiera consultarte, Fernanda, antes de irnos a corte, pues en este estado donde hay tanta impunidad, pareciera que las mujeres tenemos que tener ciertas habilidades y ciertos conocimientos para garantizar y hacer efectivo nuestro derecho a una vida libre de violencia. ¿Qué conocimientos y qué habilidades son necesarias? ¿Y qué pasa si no contamos con ellos? ¿Qué pasa con las mujeres que no tienen esa posibilidad de acceder a educación, al conocimiento de sus propios derechos? ¿Es posible para ellas acceder de manera efectiva a una vida libre de violencia a pesar de no contar con estas habilidades o con estas herramientas? Híjole, es terrible, pero no. O sea, es que desafortunadamente estamos justamente enfrentándonos a un estado totalmente, pues, además de incapaz para resolver, sí llega un punto en el que pareciera que es totalmente indiferente, ¿no? Indiferente y cínico en muchos niveles de las instituciones del Estado, ¿no? Y tristemente son las mujeres, como lo decía ahora Rocío, ¿no? Las mujeres, y creo que un ejemplo, pues, al mismo tiempo brutal, pero muy claro, son las mujeres que buscan a sus desaparecidas y desaparecidos, porque son mujeres que se tienen que volver expertas en todo, ¿no? Se tienen que volver expertas en leyes, en temas forenses, como en incidencia, en un montón de cosas que una ciudadana y un ciudadano en su cotidianidad no tendrían que cargar con esas responsabilidades, porque para eso está el Estado. Se supone que para eso le confiamos un montón de libertades y cedemos nuestras libertades al Estado en aras de tener seguridad, en aras de tener justicia, en aras de sentirnos más o menos protegidas y protegidos, ¿no? Y sin embargo, el Estado mexicano está siendo totalmente obsoleto frente a la violencia de género y bueno, por mencionar esta, que es el motivo de este programa, pero
pero realmente, como decían, la impunidad es el pan, ¿no?, de todos los días. Entonces, desafortunadamente, pues sí, o sea, las mujeres tenemos que, eso sí, conocer nuestros derechos, y creo que esa parte sí, pues es un tema de ciudadanía fundamental, pero otra vez, desafortunadamente, es un asunto también en el que no todas las mujeres estamos en las mismas condiciones y circunstancias, ¿no? Y también reconocer eso es fundamental, porque ahorita estamos hablando de mujeres que, por ejemplo, que participan en política o que en la academia, pero en realidad las condiciones de la mayoría de las mujeres en este país, yo estaba viendo, por ejemplo, que la participación económica de las mujeres en México es bajísima, es de las más bajas en América Latina e incluso a nivel mundial, comparados con países occidentales. Estamos hablando de 47%. Y esto tiene una explicación muy clara, es porque las mujeres cargan con todo el tema del trabajo doméstico, y porque la estructura económica del país no permite a las mujeres el acceso a ofertas laborales en condiciones precisamente de igualdad, de dignidad, etcétera. Las mujeres trabajan mucho más en el sector informal y por lo tanto carecen mucho más de derechos como la seguridad social. Entonces, todos estos ciclos viciosos de una pésima estructura económica, política y social que tenemos en México, pues genera un montón de desigualdades, ya no solo entre hombres y mujeres, sino entre mujeres, ¿no? Entonces, claro, yo estoy en posibilidades de conocer mis derechos y que si son violentados, pues muy probablemente tendré las posibilidades de defenderlos. Pero una mujer que no esté en esas condiciones, llámese en el entorno laboral, llámese en el entorno doméstico, que es violentada, que está a cargo de sus hijos, que tiene que salir corriendo de su casa, etcétera, pues en qué momento se puede poner al tanto de estas herramientas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el Estado, por eso son importantes las instituciones, e incluso pues los partidos políticos también juegan un rol en todo esto, ¿no?, que también habría que cuestionar. Claro, me parece que cualquier plataforma que dé oportunidad de voz, de visibilización para cualquier persona, pero sobre todo para las mujeres, está obligado a generar espacios de discusión específicamente sobre este tema, sobre tema de perspectiva de género, sobre tema del alcance a la igualdad para las mujeres, y bueno, muchísimos otros temas más que no nos da este programa para abarcar, pero sin duda el uso de estas plataformas como partidos políticos, como medios de comunicación, como órganos de gobierno, congresos, presidencias municipales, la administración pública están obligados a generar estos espacios para la difusión de información tanto como sea posible, porque efectivamente muy difícil va a ser para una mujer que no tiene acceso a herramientas básicas conocer sus derechos para así poder exigirlos y poder tener la garantía de tener una vida libre de violencia. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con las conclusiones de nuestras panelistas. El liderazgo y la participación política de las mujeres está en peligro, tanto en el ámbito local como mundial. Las mujeres tienen poca representación, no solo como votantes, también en los puestos directivos, ya sea en cargos electos, en la administración pública, el sector privado o el mundo académico. Para alcanzar la participación de la mujer en todos los ámbitos, se debe de capacitar para ayudar a las candidatas políticas a desarrollar sus capacidades e impartir formación cívica y electoral relacionada con la igualdad de género. Respaldar a las defensoras y defensores de la igualdad de género en sus llamados a los partidos políticos, los gobiernos y otros actores para que cumplan con sus obligaciones de fomentar el empoderamiento de las mujeres. Se debe promover la adopción de nuevas leyes y la instrucción de reformas constitucionales para garantizar un acceso equitativo de las mujeres a las esferas públicas, como votantes, candidatas, representantes electas y funcionarias públicas. Mujeres, vamos juntas.
Y ya estamos de regreso, tristemente, para las conclusiones nada más. El tiempo se pasa definitivamente muy rápido con estos temas porque nos falta tiempo, nos falta vida para trabajar en todo esto, pero pues vamos a las conclusiones. Iniciamos con la doctora Rocío, por favor. ¿Cuáles son las conclusiones? Si hubo algún otro tema más finito o algo más general que faltó comentar, adelante. Gracias, Frida. Diciendo que en efecto nos falta vida para tratar estos temas y abordarlos de forma que realmente podamos concluir algo. Yo creo que estamos en proceso de construcción, pero sí me gustaría trazar unas pocas líneas muy generales en donde creo que se debería incidir. Primero, creo que es indispensable que exista difusión de estos temas y una difusión, ahí sí que amplia, cumplida y bastante, como se decía en el siglo XIX, que permita a las mujeres reconocer sus derechos y saber que pueden exigirlos. Es a veces un poco que no alcanzamos a empatizar lo suficiente con la vida de otras mujeres para saber que no están en nuestra misma posibilidad de conocer y exigir sus derechos. ¿Y esto entonces qué requiere? Requiere mucha difusión, mucha capacitación, pero capacitación en los términos en los que cada grupo social de mujeres lo requiere. No es lo mismo las demandas o las exigencias que vamos a tener las mujeres que participamos en la academia o en la política, o mujeres urbanas o mestizas, etcétera, que las que pueden tener las mujeres tzotziles en los Altos de Chiapas o las Tenec en la Huasteca, ¿no? En la zona de la Huasteca, de las 7 Huastecas. Entonces, ¿cuál es el parámetro? No podemos unificar criterios, necesitamos diferenciar entre estas necesidades, pero la manera en que podemos hacerlo es dándole voz a esas mujeres, a esos grupos de mujeres que están infinitamente silenciados. Tener un programa y una plataforma como esta es maravillosa para ciertos grupos de mujeres, pero otras ni siquiera tienen el acceso, no solamente a Internet, digamos, las mujeres monolingües en este país son mucho más que los hombres monolingües. Yo no sé si todo el mundo sepa que más del 30% de los grupos domésticos de las familias son comandadas por una mujer. Bueno, esto nos está diciendo algo en términos de este acceso, de esta falta de reconocimiento, de esta falta de ingreso a los mercados laborales. Entonces, ver de qué forma las mujeres estamos continuamente siendo violentadas en esas cosas en la igual a la misma participación política, a la capacidad de tomar decisiones frente a nuestros propios problemas. Y además, la exigencia social en términos de cultura, en términos de protocolos culturales que indican que las mujeres debemos soportar ciertas cosas a pesar de tener malestares y sinsabores frente a eso. Creo que reconocer el propio sufrimiento femenino, que es mucho mayor, porque descansa en las espaldas de las mujeres la continuidad de la vida social, es indispensable para que empaticemos y para que le demos nuestro reconocimiento. Entonces, creo que, bueno, tenemos estos ámbitos, la difusión, el reconocimiento y la capacitación, pero es fundamental la sanción, que se sepa que si cometemos delitos, crímenes contra las mujeres de cualquier tipo, incluso por omisión, y el Estado está incluido en ese tipo de acciones delictivas, ser omiso ante la necesidad
de esta población vulnerable y de este principio por persona debe ser sancionado también. Y, por supuesto, el Estado es un ente abstracto, pero el Estado está encarnado por seres humanos y humanas que estamos respondiendo ante las necesidades de una población que nos nombró, que nos exige y que es, digamos, en términos de gobierno, que nos exige y que a quienes debemos rendir cuentas. Aquí le dejaría para no muchas gracias, doctora. Totalmente de acuerdo, y me encanta que haya mencionado el tema de la empatía ante un Estado con tanta falta de reconocimiento a sus mujeres, con tanta falta de validación a sus mujeres. Creo que pues todas y todos quienes tenemos la posibilidad desde cualquier espacio nos corresponde tener esta empatía justamente con todas las problemáticas tan diversas, esta gama tan infinita de matices de diferentes realidades de todas las mujeres. Y bueno, Fernanda, pasamos con tus conclusiones, por favor, adelante. Gracias, Frida, y gracias, Rocío, por la oportunidad de estar acá con ustedes. Pues yo diría varias cosas. Creo, primero, tenemos que ver que en México existe toda una estructura legal sumamente amplia que se ha ido construyendo gracias en buena medida, si no es que en toda medida, a la creciente participación de las mujeres en el espacio público, de todo este marco legal institucional enorme, ¿no? Que ha creado lineamientos para que si la creación del INMujeres, que si la ley para en contra de la discriminación, que si el sistema nacional, que si el programa integral, que si proigualdad, que si alertas de género, órdenes de protección. Es decir, la infraestructura legal e institucional se ha ido creando y sin embargo vemos que los feminicidios, por ejemplo, siguen aumentando. Entonces, me parece que, como bien apuntaba Rocío, hay un punto en el que se tiene que cuestionar quiénes dentro de las instituciones, quiénes están operando, porque nos tenemos que preguntar qué está pasando en las fiscalías, qué está pasando en las instituciones que tienen que proteger a las mujeres en situaciones de emergencia, pero también tenemos que saber que los temas de las mujeres no son solo la violencia, aunque ese está siendo como el que nos atraviesa a todas y el que nos impide de fondo tener una vida libre, una vida plena, una vida segura, ¿no? Y es común a prácticamente todas las mujeres en el país. También es cierto que todos los temas son de mujeres y creo que eso también es muy importante empezarlo a transformar en la narrativa, incluso de estos programas. No solo enfocar el tema de la igualdad desde una perspectiva de la violencia contra las mujeres y, por ejemplo, la participación política, sino reconocer que, como bien decía Rocío, hay un sinnúmero de temas como el acceso a la tierra, ¿no? En muchísimos estados del país están habiendo conflictos territoriales por la propiedad de las tierras entre comunidades, pero en las que hay participación incluso de paramilitares históricamente. Está el tema del crimen organizado, que implica un impacto no solo de violencia, sino de un tema económico también, que impide a las personas y particularmente a las mujeres salir a trabajar sin miedo a que les pase algo. Hay un tema ahorita con la propia pandemia que claramente está afectando de manera diferenciada a las mujeres. Entonces, tenemos que facilitar que estos espacios también hablen de todos los temas que nos son relevantes a las mujeres para que se encuentren soluciones en los muy diferentes ámbitos. O sea,
todavía hay leyes como la del Seguro Social que tienen artículos increíblemente discriminatorios, o la Ley Federal del Trabajo, y luego cómo se operan desde las instituciones, cómo se atiende a una mujer que quiere darse de alta en el Seguro Social, cómo se atiende. Son cosas de lo cotidiano que, como decía Rocío, tienen más que ver con las personas que están atendiendo en las instituciones, con quienes están operando esas instituciones, lo mismo en el Poder Judicial. Entonces, sí hace falta un compromiso mucho más contundente de quienes dentro de estas instituciones sí tienen esa perspectiva y sí tienen esa voluntad de asegurarse que eso se vea reflejado en la operación de toda la institución, porque lo mismo pasa en el Congreso, puede haber personas muy comprometidas y sin embargo se siguen haciendo prácticas de exclusión de la voz de las mujeres en temas sumamente relevantes. Entonces creo que eso es un tema fundamental. Y simplemente una aclaración adicional. El tema de los principios que mencionabas hace rato, creo que no irnos con la idea de que son tan abstractos que no se pueden operacionalizar, ¿no? Sino que existe también un conjunto de sentencias, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precedentes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a nivel de la OEA, etcétera, que sientan parámetros de interpretación también. Entonces, también los jueces ya están obligados constitucionalmente en México a tomar en cuenta los parámetros internacionales y todas las convenciones existentes para proteger los derechos de las mujeres, y si no lo hacen a través de esos parámetros, pueden ser exigibles sus conductas y pueden ser sancionables sus conductas. Entonces, también no irnos con esa idea de que pues, todo es demasiado abstracto. Claro, me parece maravilloso que hayas hecho esta aclaración, porque justamente hay mecanismos, hay medidas para evaluar cómo se están aplicando estos principios, así que también es importante conocerlos y también es importante saberlos, porque lamentablemente nunca sabemos si vamos a necesitarlos o si se va a requerir tener estos conocimientos. Pero bueno, yo les agradezco enormemente, querida Fernanda, querida Rocío, que nos hayan acompañado a este último programa de la 4ª temporada de Género y Política, porque quiero comentarles a ustedes y a toda nuestra audiencia que solamente en esta temporada, sin contar este programa que estamos transmitiendo en este momento, hemos alcanzado a más de 290,000 mujeres mexicanas que han visto estos programas de género y política. Únicamente esta 4ª temporada, lo que me parece una cosa maravillosa, porque pues esta difusión de información sin duda a alguien va a ayudar, y qué mejor que podamos ser parte de este proyecto donde se transmiten herramientas, opiniones, comentarios para alcanzar esta igualdad de la que estuvimos hablando durante el programa, y también para alcanzar el ejercicio pleno a una vida libre de violencia. Y por último, para cerrar ya esta 4ª temporada, yo quiero agradecerles enormemente a la audiencia fiel que tenemos, a Delia Hernández, a Rosa Cabrera, a Araceli Calleja, a Ángeles Sánchez Lira, a Ana Lilia Klemt y a María Teresa, además de un agradecimiento enorme a todo el equipo de producción, porque se la rifan, la verdad, trabajan muchísimo detrás de cámara, a José Luis, a Claudia, por supuesto, a Luis, a Diana, que aquí los tengo enfrente, a Arturo y a Normita, que también está por acá acompañándonos, y un agradecimiento a nuestras conductoras Gaby y Julieta, y por supuesto a nuestra secretaria general Adriana Díaz por hacer posible estos programas. Muchísimas gracias. Y pues yo los invito a que si se perdieron algún programa, pues están disponibles en Facebook y en YouTube, y acá estamos a sus órdenes peleando por una 5ª temporada. Muchísimas gracias, les envío un abrazo y pues que tengan una excelente tarde. Nos vemos.